lo que es un hombre. Yo comprendo que se atreva a leerlo tendrá muchísimo mérito, porque son 530 páginas a un formato grande, casi todo, es un libro denso, un libro que trata tanto de historia como de geografía, de arqueología, de física, incluso habla de los orígenes demasiado sobre el origen de los Velázquez, trata de paisanaje, trata siquiera de modo somero el vocabulario más característico y más idiosincrásico de Velázquez, así como otra de las características también de este pueblo inveteradas, como es la costumbre de ponerle nombre a todo el mundo, a modo que casi nadie sabe cómo se llama realmente una persona, sino que simplemente se llama con nombre. Y cabe decir que no necesariamente es práctico, es peyorativo, simplemente muchas veces son los nombres de las familias tradicionales, otras son características cada una de las personas, pero en principio no hay ningún interés peyorativo en el nombre. Este libro, precisamente el libro Gorka, que tenemos aquí, en realidad se escribió con mucho ritmo, con mucho raciocinio, con mucho cuidado, pero se escribió fundamentalmente desde el corazón. No podría haberse escrito este libro si no hubiera sido desde ese sentimiento de gratitud hacia el pueblo que lo vino a hacer y que en definitiva contribuyó a que nuestra personalidad y nuestra realidad actual sea como es actual. Por lo tanto, hemos querido devolverle un poco de los usos que recibimos justamente por habernos dado el origen, de habernos amamantado como buenos hijos, le tenemos que agradecer que nos haya dado algo. Y además, tengo que añadir que el libro es fundamentalmente de Luis. Es decir, Luis ha sido el que lo ha planeado, el que lo ha ejecutado en parte y el que ha tenido el tesón de echarlo hacia adelante, porque lo que mete en la cabeza lo lleva a cabo, lo lleva a gustar a lo que le dice, a lo que no lo que tenga que hacer, pero en definitiva el autor son 530 páginas con más de 500 fotografías, por lo tanto, en realidad es una pequeña enciclopedia, porque además, como trata temas muy variados, podemos decir que es una enciclopedia con una característica que tiene toda la enciclopedia, y es que como cada capítulo, cada tema es independiente, pues el libro también se puede leer de forma independiente, como una novela que se puede empezar en el capítulo 6, porque se ha perdido todo el libro de la trama del principio, ¿verdad? Este libro se puede leer con absoluta independencia, le gusta la historia, podrá estudiar la historia, podrá saber que el proceso de columna tiene un rico pasado en época romana, con importantísimos diálogos en la isla y en San Juan de Luz, en Castro, y al que le guste otras curiosidades, pues encontrará a personajes muy interesantes, anécdotas y otros elementos que pueden resultar de también se recogen muchas fotos de Velázquez, en este caso de blanco y negro, no tienen lógicamente la calidad de otro libro, pero hay más testimonios gráficos de las manchas de pintor, que nosotros más o menos recordamos y algunas otras que llegamos a conocer a través de fundamentalmente a través de quiero resaltar una de las fotografías que
recordamos perfectamente cuando el Lastres no había ni siquiera la pared. Entonces, todas las mujeres tenían que ir a lavar el agua, la ropa, tenían que ir a lavarla al río, y algún otro arroyo que había por ahí, que fundamentalmente al río de la escuela, donde además había un puente que con toda seguridad era romano. Y que la autoridad, los gestores, los responsables y responsables entonces, lo movieron en el año 90 y 19, y en un lugar estaban el código que hay ahora allí puesto a la solución. Digo que esto lo conocimos todavía nosotros, lo conocí yo muy bien. Primero las mujeres pasaban con el barcado, con el ruedo, con la cabeza, con la ropa para ir a lavarla ahí al río. Y eso fue este taller. Hasta que España progresó, cambió a una velocidad jerárquica y nos parece que eso fue la fecha. Pero no fue este taller. Y el taller fue que tampoco teníamos agua a los carros, que había que ir a buscarla a la fuente de la gallina. Por cierto, que todas las artistas de las eran unas verdaderas artistas. Por eso tenían buen tipo, probablemente, y la verdad es una gran satisfacción, porque llevaban unos bacalaos de agua, con el ruedo encima de la cabeza, un equilibrio verdaderamente envidiable. También me dan fotos también curiosas de la construcción del Pantalán, y también de cómo se transportaba el Pantalán. Los jóvenes no saben que estaba ahí parado, y ahora no estaba solo para ir a nadar, como tirarse de él. El Pantalán era una de las etapas por a través de las cuales se pescaba en un sendero, se trasladaban vagonetas con carbón, que provenía de las minas de Carrasco, y tenían barcos ahí a cargarlo, aparecen fotos también de barcos cargando mineral de carbón, para transportarlo a de todos modos, nosotros que somos yacinos, no tuvimos ningún empacho en empezar el libro con un capítulo dedicado a columnas. En el capítulo se dedica no exactamente a columnas como autoridad, pero sí a columnas como concepto. Ningún empacho sin empezar de esa manera. Porque, como lo sabrán, Lastres pertenece casi siempre al Consejo de Columna, aunque tuvo ayuntamiento